Vamos, y voy a compartir pantalla ahora. Nos quedamos por aquí. Sobre citas textuales y aplicación de la norma APA. Y a propósito de ello, yo les dije, por favor, traten de echarle un vistazo a el PowerPoint que todos ustedes tienen en la plataforma y que yo anoche se los pasé por el chat de aquí de Zoom para que vean algunas de las ideas relacionadas con el hecho de cómo citar textualmente. Es decir, en ese proceso en el que ya cada uno de ustedes, que por cierto hay muy mala asistencia, qué pena, ¿verdad? Y buena parte también con la cámara inactiva. En ese proceso en el que ya ustedes tienen habilitada una carpeta, vamos a pensar que entre este fin de semana y el transcurso de la semana que viene, ustedes logran archivar X cantidad de artículos, de tesis, después pasan a la otra carpeta y ahí empiezan con un marcador ahí a seleccionar ideas. Pero, por ejemplo, a el ingeniero Morales le llama la atención una cita textual donde se habla de los lixiviados, que es algo que creo recordar que él trabaja. ¿Bien? Y él dirá, bueno, a mí me interesa esta cita textual, pero ¿cómo yo la voy a llevar al documento? De eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Y ahí lo tienen. Atención, atención, este es parte del talón de Aquiles de este capítulo. Y dicen que guerra avisada no mata soldados. Yo todavía no estoy convencida de eso, porque hasta última hora he tenido algunos heridos ahí en los que deben defender ahora este año. Entonces, no quiero que aquí haya nada. Todo el mundo atendiendo. Si, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a estar hablando de alguien que le interesa trabajar la calidad de los productos, que es lo que están viendo en pantalla. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo yo cito esto? Cuando yo tengo una cita textual, vayan leyendo arriba, con menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, es decir, dentro del texto, entre comillas, pero me establece, dice cita basada en el texto. Es cuando yo no menciono al autor en el inicio. Y entonces yo voy a escribir la cita, mírenla aquí, entrecomillada, con mayúscula, y aquí al final escribo el autor, el año y la página, y el punto va después. Esto es importante. Ah, pero cuando es basada en el autor, es que yo menciono al autor aquí adelante. Déjenme apoyarme en el puntero. Aquí yo tengo al autor. Y yo digo, Rojas afirma que lo mismo, ¿ven? Pero como ya yo mencioné a Rojas aquí, no lo repito aquí. Y fíjense que está el año y la página. Bien, hagan captura de pantalla, tomen foto, todo lo que ustedes quieran. Bien, ahora, hay citas
que tienen más de 40 palabras y esto cambia. ¿Qué pasa? Que cuando la cita tiene más de 40 palabras, va con sangría, sin comillas, y entonces el punto no va a ir aquí, el punto va a ir aquí. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con la definición de proyecto de arquitectura. Entonces, tiene más de 40 palabras. Ya yo sé que tengo que escribir sangría, sin comillas y el punto aquí. ¿Y por qué yo escribo el nombre del autor aquí? Ah, porque es basada en el texto, no mencioné al autor aquí. Aquí lo mencioné a los autores, Matos y Valderrama. No lo escribo aquí, solamente escribo el año y la página. Si ustedes son observadores, se habrán dado cuenta que no puede faltar año y página. Bien, esta es una parte del talón de Aquiles. La segunda parte viene ahora. Primero, que si ustedes recuerdan lo que yo dije anoche, y ojalá que así sea, yo dije que el mejor capítulo 2 no es el que más páginas tenga, sino el que aborde con mayor profundidad la teoría que yo estoy estudiando, el estado de la cuestión, cómo está eso. Y es totalmente incorrecto al extremo de que el que me envía un capítulo 2 con citas superpuestas, es decir, encabalgadas, cito y cito y cito y sigo citando, y ese capítulo no está aprobado. Y entonces viene la otra parte del talón de Aquiles, que es cuando yo tengo que decir por qué yo me ascribo a un autor. Entonces, por favor, yo le pediría a Orellana que si fuera tan amable de leer lo que está en pantalla. Atención todos. Mm, Ejemplos sobre cómo asumir una posición crítica ante la teoría que se estudia. Los dos primeros autores citados indican que un proceso es el camino de transformación de una acción desde un estado inicial a un punto final, en el que se van desarrollando labores que desembocan en un resultado. Por su parte, Levy relaciona el concepto en el ámbito del diseño y la construcción de infraestructuras, mencionando diferentes acciones hasta obtener un producto final que a su vez dará inicio a otra etapa. El autor se adscribe a este último concepto porque el proceso de planificación de la construcción de carreteras como objeto de investigación involucra acciones precisas desde la concepción del diseño inicial, estudios básicos, ingenierías especiales como geología, geotecnia, hidrología, hidráulica, estructural, puentes, vial, ambiental, entre otras, así como intercambio de criterios entre beneficiarios, representantes del contratante, supervisores y proyectistas, para desarrollar un diseño final según las normas vigentes y alcance del estudio que confluirá en dar paso a la siguiente fase de construcción. Muchísimas gracias, muy buena lectura. Entonces, aquí está la toma de partido. Vamos a ver esto ahora en una tesis, pero fíjense que cuando yo estoy asumiendo una posición crítica, cuando yo estoy diciendo por qué yo comparto las ideas de un autor, yo tengo que expresar el por qué. Yo no puedo decir, el investigador comparte la idea de fulano de tal. No, el investigador comparte la idea de fulano de tal por tales motivos. Si en el capítulo 1 nosotros teníamos que interpretar
los resultados que obteníamos de la aplicación de cada una de las técnicas. En este capítulo, yo también tengo que interpretar lo que están diciendo los autores. De ahí la importancia que tiene desarrollar el hecho de la comprensión. Y de ahorita vamos a estar hablando del parafraseo. Vamos a ver esto. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver esto. No se inhiban de preguntar lo que sea. Lo que sí es un error es quedarse con dudas. Vamos a ver esto en una tesis. Todo lo que hemos visto. Vamos a verlo en una tesis. A ver, voy allá. A ver, deme unos segunditos para poder abrir y empezarles a compartir rápidamente. Estas son tesis que ya fueron defendidas y bueno, tuvieron muy buenos resultados, por eso las muestro. Me interesa ir aquí, al diseño. En el diseño, este investigador declaró como objeto de estudio el espacio público. Bien, me siguen todos, todos me siguen, ¿verdad? Lo están mirando. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Morales. Por lo tanto, yo ahora me voy a trasladar y miren lo que él propone, una estrategia de planificación. Quiero que detengan la mirada en eso. Me voy a trasladar ahí con ustedes, siguiéndome bien los pasos. Me voy a ir al capítulo 2. Y aquí está. Capítulo 2, marco teórico. Y ustedes tienen todo esto, el título y el párrafo introductorio. Fundamentos teóricos. Él escribió espacio público, pero él no empieza a definir espacio público. Miren dónde lo define. Él empieza a dar sus consideraciones sobre el espacio público, lo que él piensa, sobre la base de lo que él ha leído. El espacio público es el escenario modelado para la interacción social. Y aquí empiezo a hacer anotaciones, ¿ven? Ya yo empezaba aquí a hacer comentarios. Decía coma. Y él escribía OK, y colocaba la coma. ¿Bien? Entonces dice, al respecto, todo el mundo atendiendo, mirando, todo el mundo mirando. Al respecto se describe que un espacio público es bueno porque no me pueden comenzar a citar de lleno. Yo tengo que dar una introducción, yo tengo que ir acercando a los lectores hacia lo que a mí me interesa. Y dice aquí, un espacio público es bueno, autor, año y página. ¿Por qué? Porque no mencioné al autor aquí. Voy a aumentarlo un poquito. A ver, déjenme cerrar aquí para que puedan ver mejor. Bien, entonces, yo quiero contar, déjenme, vamos a chequear a ver si esto tiene menos de 40. Voy aquí a donde dice revisar, revisar, contar palabras y me dice que tiene 28. Ah, está bien, por eso tiene que ir inmersa en el texto con comillas y como no mencioné aquí al autor, tiene que ir aquí. Sigo. Introduzco otra cita. A este investigador le interesa lo que dice Borja. Y él dice, al establecer la configuración del espacio público, existen consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta. En ese contexto se manifiesta que, y viene la cita textual, es obvio, mírenlo, yo la marco, es obvio que tiene más de 40, pero vamos a chequearlo con todas palabras. Ah, tiene 118, tiene que ir con sangría, sin comillas, autor, año y página.
¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Esto que ven aquí, que dice, por su parte, Belet Sanfeliu 2009. Aquí viene lo que es una cita narrativa sobre la base del parafraseo, para no volver a citar, para no encabalgar citas, para no superponer una cita y otra, se puede usar esta variante en la que se cita al autor, se coloca el año en que aparece esa idea y dice, se refiere al espacio público a través, o sea, para yo variar y no encabalgar citas. Y aquí viene, las dimensiones descritas precedentemente a interpretación del investigador. ¿Se dan cuenta? O sea, el capítulo 2 no es citar y citar y citar, no. Ustedes tienen que demostrar sus saberes. Y esto es lo que yo les decía ayer, la voz de cada uno de ustedes. Esta es la voz del investigador. Mírenlo aquí, a interpretación del investigador. Lo voy a marcar. Refleja un panorama general. Y entonces aquí empieza el análisis. Dice, los autores coinciden en manifestar que el espacio público, tal cosa, tal cosa. El investigador se ascribe, mírenlo aquí, a fulano de tal. Y aquí viene el por qué. Dice, ya que su visión insiste en la humanización del espacio público, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale todo eso? Pregunto yo. ¿De dónde sale todo esto que les estoy mostrando? Nadie me va a contestar. Nadie sabe de dónde sale todo esto. Doctora, de su conocimiento del investigador, ¿Y dónde más, ingeniera? Además de los conocimientos que sin duda están ahí. de la información que él ha podido revisar. Exactamente, de lo que van revisando, de lo que yo les digo, que se lo dije a él, le dije, habiliten una carpeta y aquí tienen los resultados de las personas que siguen las orientaciones. Y así él trabaja. Vamos a ver qué otras categorías trabaja. Trabaja espacio público, y ya le interesó, dice relación e incidencia del automóvil. Entonces él explica por qué él incorpora eso y dice, para definir la presente categoría conceptual, se debe plantear la interrogante, ¿las ciudades pertenecen al automóvil o a las personas? En ese sentido se advierte y empieza una reflexión. Pero miren ya aquí como habla de una autora, nuevamente, una cita narrativa. La autora Daer, 2017, expresa que, y no la está citando textualmente, sino con sus palabras. Miren las variantes para evitar la superposición de citas. Ahora viene, volvió a colocar una cita, en este caso del español Brau, lo mencionó aquí. Al mencionar aquí a este autor, al final él va a volver a repetir el nombre del autor, que es lo único que tiene que aparecer al final de esta cita. Pregunto. Año y Año en página. la página, doctora. Año y página, excelente. Mírenlo, año y página. ¿De acuerdo? Entonces así lo ven. Miren el recorrido, les voy a pasear por la tesis, por el capítulo, perdón. Dice, los autores reflejan un precedente con relación al impacto nocivo que ha generado el automóvil, etcétera, etcétera. Y dice, el investigador comparte los criterios manifestados por los autores y adicionalmente, o sea, le está añadiendo algo. Y todo eso, como bien decía la ingeniera Zulca, se deriva de toda la información que él va acumulando y de sus conocimientos, de sus saberes.
Y así es que yo voy a ir construyendo todo el capítulo 2. Capítulo 2, que superponga citas y citas y citas, ya sabe que no va a estar aprobado, no lo envíen. Bien, miren, fíjense, se utiliza aquí la cita narrativa. Arzós, entre paréntesis, 2015, destaca tal cosa. En ese ámbito, la enunciada autora manifiesta que la arquitectura, dice en otro panorama, Borja, otro autor. Y viene aquí la cita, cuento las palabras. Vengo aquí a revisar, contar palabras. Tiene 50. Ah, muy bien. Tiene que ir con sangría y sin comillas. Perfecto. Y así, miren esta otra cita textual. Menos de 40 palabras. 37. Inmersa en el texto con comillas, sin sangría. Y el punto va aquí al final. Y así hay que ir a través de los subtítulos que el investigador va seleccionando. ¿Con qué se va a cerrar el capítulo? ¿Cuál dijimos que era la propuesta que tenía este investigador? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué dijimos que iba a proponer? ¿Qué cosa? Una estrategia, doctora, una Una propuesta. estrategia. Gracias, ingeniera. Vamos a ver con qué cierra él aquí. Ahora les voy a explicar esto que ustedes ven con letras azules. Estrategia de planificación. ¿Ven? Se cierra el capítulo con la definición de lo que se propone. Y esto es importantísimo porque al autor que uno se adscriba, hay que tratar de que esa definición lleve en sí implícita una estructura. ¿Cuál puede ser la estructura de la estrategia? ¿Cuántas partes va a tener? Y después cerramos con las conclusiones del capítulo. ¿Por qué ustedes ven esto en azul? Porque cuando yo voy revisando, yo ofrezco sugerencias. Y yo, por ejemplo, le sugerí a él, ahora lo recuerdo porque lo vi aquí de pasada, que él hablara de neuroarquitectura por la influencia, porque esto yo en la medida que leo me voy encontrando ideas que me parecen novedosas y se las traslado a los aspirantes. Cómo las neurociencias están permeando, se los decía a ustedes, otras áreas del saber. Y entonces él incorporó esta idea y trabajó y lo incorporó y me lo marcó con letra azul para que yo se lo pueda revisar y le diga, bien, perfecto, vamos bien. ¿Entendido? Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Se entiende? Díganme si se entiende, si hay dudas. ¿Se entiende? ¿Saben lo que van a hacer? Más o menos, dice Sanabria. ¿No? Doctora, una consulta. Y El dos capítulo también. 2, el capítulo 2, más o menos puede ser como unas 25 páginas, algo así, para poder explicar todo nuestro temario, o tiene una limitación, digamos, de páginas también. Como Recuerden que dijo, todo esto va a estar de acuerdo con lo que ya yo les he dicho. Una tesis de maestría, la cantidad de páginas oscila entre 80 y 100 páginas. 37, Si ustedes dividen esto, más o menos le va a dar 87. entre cada capítulo 20, 21 páginas. Hay veces que se va un poquito más, pero no puede haber un desbalance que yo tenga un capítulo con 25 y otro con 15, porque Perfecto. el capítulo 3 generalmente se queda corto
Y entonces eso es lo que yo estoy alertando desde ahora. Tiene que Bien. existir determinado equilibrio. No quiere decir que esto sea que todos los capítulos tienen que tener 20 páginas. No, 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 no. Todos los capítulos tienen que tener 21 páginas y media. No, no. De acuerdo, si ustedes lo van manejando. ¿Qué pasa? Que es indispensable trabajar aquellas categorías que conforman el objeto que yo voy encontrando que realmente debo trabajarlas. Pero vuelvo a repetir, metodológicamente cómo proceder. Ahora voy a mostrarles otra página antes de avanzar en el contenido. Habilito una carpeta y empiezo a buscar. De esa carpeta empiezo a leer. Me interesa esto, lo paso a la otra carpeta. Y digo, textos importantes. Y digo, lo primero que se dijo en la clase, en la segunda clase, es que yo tengo que empezar a trabajar las categorías conceptuales del objeto. Y vamos a ver otra tesis. Voy a buscar otra tesis. Ya vimos una. Vamos a ver otra. Déjenme localizarla. A ver, déjenme localizar alguna. A ver, denme unos segunditos. Estoy buscando de algunas que yo creo que incluso ya yo algunas les he mostrado. A ver, vamos a ver esta misma que fue una tesis que tuvo el máximo también. A ver, les comparto. Vamos a hacer el análisis. Volvemos aquí. A ver, vamos a buscar el objeto que tiene este aspirante. O sea, lo que él está investigando. Él está investigando patrimonio arquitectónico. Ese es su objeto de estudio. El campo de acción, patrimonio arquitectónico, en este caso fue en la ciudad de, en el municipio Trinidad. Y aquí tenemos el problema, preservación del patrimonio arquitectónico en el centro histórico del municipio de Trinidad. Y lo que él propone es un plan de gestión integral. Vamos a ir al capítulo 2. Están las conclusiones del capítulo, aquí está. Título, párrafo introductorio, fundamentos teóricos, patrimonio arquitectónico. Y aquí empieza una introducción. Y entonces dice, es crucial que en la presente investigación se aborden diferentes teorías y conceptos vinculados al patrimonio arquitectónico, siendo este el campo de acción del presente estudio. Autores como García Cuetos, M.A. Pilar, 2011, precisa la siguiente idea. Y aquí empieza una definición de patrimonio arquitectónico. Dice, patrimonio arquitectónico tiene un valor educativo tal. Y así vienen, fíjense que esta tesis estaba en proceso de revisión según los principios de la Carta Europea. Viene otra definición. Lo que hemos visto hasta ahora, aquí igual, la ley 530 de tal, por eso no menciona que el autor, año y página. García Cueto, 2011, aquí lo colocó el año también, lo volvió a repetir aquí. ¿Con qué debe cerrar este investigador lo que él está estudiando? Con un plan, creo que era plan integral. Vamos a ver si es así, no lo recuerdo ahora. Vamos a buscar al final de la tesis, con lo que debe cerrar antes de conclusiones del capítulo, puede haber definido primero plan y después plan integral o directamente plan de gestión integral.
conservación del patrimonio, y aquí él saltó a plan de gestión integral, con lo que cierra las definiciones. Bien, este es otro ejemplo. Pero bien, ya hemos hablado de los buscadores, de las citas textuales, de la aplicación de la norma APA, de que el talón de Aquiles de este capítulo es el hecho de saber trabajar la norma APA y de ser capaces de dar su consideración de por qué se escribe un autor o no, pero incluso recuerden lo que hablábamos anoche del diálogo del investigador con el texto, con otros autores, y que ustedes pueden decir el comportamiento del objeto en este sentido se evidencia que es de tal forma o de tal manera se da, y en este caso este autor plantea tal cosa. Sin embargo, fulano de tal va más allá, es decir, ustedes tienen que dialogar con los autores. A eso tenemos que llegar en el capítulo 2. El capítulo 2 no puede ser una superposición de citas. Capítulo 2 con citas superpuestas para los que están en sala con la cámara apagada y siempre buscando que yo les tenga que decir algo. El capítulo 2 no puede ser eso. Voy a compartir pantalla para ver dónde estamos. No puede faltar en el capítulo 2 la toma de partido por parte de cada uno de ustedes, lo que nos leyó Orellana. Bien, el autor comparte la idea, se consideran significativas las reflexiones de fulano de tal por tales y tales motivos. Bien, aquí tienen otro ejemplo. Leo. Los autores coinciden en manifestar que el diagrama de red es la representación gráfica de la planificación, programación y control de las actividades a ejecutar en la construcción de una obra. El investigador se adscribe a los autores Matos y Valderrama porque mencionan al diagrama de red como un recurso gráfico que describe la relación entre las actividades, al igual que se elabora en la planeación de construcción de carreteras. Yo les escribí acá abajo una nota para el que quiera hacer captura de pantalla, para evitar repeticiones, es decir, para no estar diciendo constantemente, el investigador se adscribe, el investigador se adscribe. Utilicen, el investigador comparte las ideas de, se coincide con fulano por tales y tales motivos, resultan significativas las ideas que expone tal autor porque, bien, eso es lo que es la posición crítica. Bien, miren, esto es para el final de la tesis, pero como estamos hablando de norma APA, quiero que hagan captura de pantalla de esto que ven aquí para poder asentar las referencias bibliográficas. Cuando ya tengan culminada la tesis, tiene que ser en orden riguroso alfabético. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir porque realmente lo que me he encontrado han sido obras de artes. Orden alfabético riguroso. Eso es esencial. Por favor, hagan captura de pantalla ahora y observen que se aplica lo que se conoce como sangría francesa. Esto que ustedes ven aquí que yo les marqué con el corchete, con la llave, se le llama sangría francesa. Las referencias bibliográficas en la norma APA
en su séptima edición, reclaman, exigen que se aplique la sangría francesa y orden alfabético riguroso. Bien, vamos a ver algunas otras ideas. Bueno, de alguna manera todo esto ya yo lo he dicho. A ver, vamos a invitar a Sanabria. Sanabria, ¿pudiera leer, por favor? Perdón, doctor. Es fundamental que en toda investigación, que el autor incorpore sus propias ideas, críticas o conclusiones con respecto tanto al problema como al material recopilado. Es importante que se relacionen las cuestiones más sobresalientes yendo de lo general a lo concreto, es decir, mencionando primero generalidades del tema hasta llegar a lo que específicamente está relacionado con nuestra investigación. La definición de términos hay que ser cuidadoso. Gracias, Sanabria, que me voy a detener en esto último. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces incorporamos un término sin darnos cuenta de la carga semántica que tiene dicho término, que ya se considera dentro de la investigación como un elemento decisivo, y lo incorporamos y nos estamos buscando un problema. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Si yo lo que estoy proponiendo es un plan técnico, yo no puedo hablar después de un plan de gestión, porque gestión es una categoría conceptual con determinada carga de significado. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso y respetar lo que ya yo he manejado en el diseño. Aquí tienen un resumen parcial, lo que viene a ser un modelo, lo que ustedes van a trabajar en el capítulo 3, pero en este caso un modelo que es una representación gráfica, es un modelo de cómo debemos trabajar este segundo capítulo, según Valle Lima. Él habla y dice que este marco teórico, este capítulo 2, debe partir, tiene que considerar el análisis de las tendencias. Recuerden que ayer manejamos el término tendencia nacionales, los antecedentes y tendencias internacionales. Es decir, esto es lo que es el estado del arte ahí. Cuando yo digo, bueno, ¿cómo se comporta este discurso en Europa? ¿Cómo se comporta en la región? ¿Cómo se comporta en Bolivia? ¿Qué han dicho otros autores de lo que yo estoy investigando? Entonces yo tengo que determinar categorías conceptuales y, como yo les he dicho, discrimino. Ya yo tengo X en una carpeta y después yo voy a tener X menos en la otra carpeta, porque yo voy a comparar, voy a discriminar, voy a seleccionar, voy a sistematizar, voy a ordenar. Entonces yo tengo que asumir una posición crítica ante todo esto. Y ahí voy a tener el resultado final en el capítulo. Eso es lo que es la metodología para poder trabajar en el capítulo 2 o marco teórico. Bien, ahora bien, en todo este proceso nos vamos a encontrar fuentes primarias que ya yo les he mencionado, libros reconocidos, artículos, revistas de todo tipo, tesis, fuentes secundarias que muchas veces son resúmenes que nos encontramos, referencias, y bueno, generalmente en este tipo de tesis no vamos a usar fuentes terciarias. Ahora bien, algo de esto ya no, esto lo hemos hablado, pero pudiéramos decir que a manera de recordatorio. Ya ustedes saben que las citas textuales se transmiten, se transcriben, perdón, tal y como ustedes las están leyendo en el libro de la cual la han seleccionado, del artículo del cual la han seleccionado, de la tesis de la cual la han seleccionado. Yo extraigo esa cita, pero esa cita le tengo que aplicar la norma APA. Y lo primero que yo tengo que hacer es
contar las palabras. Porque si la cita tiene, como dice ahí, es una cita corta, tiene menos de 40 palabras, va inmersa en el texto, con comillas, sin sangría. Recuerden todo eso. Ahora, si la cita tiene más de 40 palabras, va con sangría, sin comillas. ¿Y dónde coloco el punto? Todo eso lo tengo que considerar. Y esta diapositiva yo quisiera que todos hicieran captura de pantalla, le tomaran fotos. Esta diapositiva es esencial. Alemán, ¿puede leer, por favor? De acuerdo, doctora. No puede abusarse del uso de citas. Estas se emplean cuando su contenido encierra un aporte de gran importancia por su nivel de concreción, síntesis y elocuencia, que difícilmente podríamos expresarlo con otras palabras o cuando se refieran ideas expresadas por una personalidad reconocida. En todos los casos debe argumentarse su valor, su aporte y su vivencia en nuestro trabajo. ¿Qué más? No se corta y pega sin justificar. Exactamente. Eso no lo pueden olvidar, porque capítulo 2, para los que están en sala y para los que después se preocupan y quieren ver la grabación, incluso los que están en sala y que después, como son tan preocupados, vuelven a retomar la grabación, repito, capítulo 2, que solamente se construya sobre la base de citar, citar y citar, no lo envíen porque va a estar desaprobado. ¿De acuerdo? Fíjense que estoy siendo bien explícita, bien clara en todo esto. Cuando yo decido citar un autor, lo tengo que argumentar bien y justificar por qué yo lo cito. Vamos a hablar un poquito del parafraseo. Miren, cuando se habla de la paráfrasis, es el hecho de una alternativa que se acepta en las investigaciones y que consiste en que expresemos lo que está diciendo el autor con nuestras propias palabras, es decir, de alguna manera se reformula lo que se está diciendo. De alguna manera se reconstruyen las ideas sin alterar el significado. Cuando yo estoy utilizando el parafraseo, lo mismo en una cita narrativa que en una cita de referencia, no se entrecomilla, ni se va a escribir la fuente, ni nada de eso, pero sí tiene que aparecer en las referencias bibliográficas, es decir, ese autor al cual yo me estoy refiriendo y del texto al cual yo me estoy refiriendo tiene que aparecer en las referencias bibliográficas. Sugerencias si alguien decide parafrasear. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto, el párrafo que yo quiero parafrasear, la idea que yo quiero parafrasear. Si es una página entera, yo leo la página entera. Selecciono las ideas que a mí me parecen esenciales, igual que las palabras claves, y trato después de reconstruir el párrafo con mis palabras. O sea, yo trato de decir con mis palabras lo que está expresando el autor. No es más que lo que cuando hablamos de interpretar algo. Esto ustedes lo van a encontrar con muchísima frecuencia. Si alguno de ustedes ha tenido que escribir artículos para las revistas, esto se utiliza constantemente. Constantemente se utiliza el parafraseo, sobre todo en la cita narrativa. Por ejemplo,
Aquí tienen un ejemplo. ¿Copiaron esto? Por si a alguien le interesa. Lo voy a dejar ahí unos segunditos. Ejemplo de esto que estoy explicando. Un parafraseo con cita narrativa. Aquí tenemos una cita textual de un francés longevo que es el que nos lanzó el año pasado, el siglo pasado, la llamada teoría de la complejidad, y que sin duda se cumple actualmente junto con toda una serie de principios que este hombre avisoró desde el siglo pasado. Hay veces que yo empiezo a revisar las tesis de ustedes y cuando veo algo que puede estar relacionado, por ejemplo, con la teoría de la complejidad, les digo, lean sobre la teoría de complejidad de Edgar Morin, que es este autor, o Edgar Morin, si lo quieren pronunciar así en español. Entonces, este es un parafraseo con cita narrativa. Aquí está lo que dijo Edgar Morin sobre la reforma de pensamiento. Entonces, yo lo leí, por ejemplo, yo soy el investigador y yo lo leí, pero yo no quiero, ya yo tengo varias citas, no, me parece que debo hacer referencia a ello. Voy a hacer un parafraseo con cita narrativa. ¿Qué hago? Según Morin, y entre paréntesis el año, no puede faltar, no puede faltar ni el autor ni el año. Resulta necesaria una reforma de pensamiento que es paradigmática y no programática. Era lo que a mí me interesaba destacar de esta idea textual de Edgar Morin. Me interesaba esto. Y yo lo cito así. Esto es lo que se llama cita narrativa. Ahora, existe otro parafraseo, pero con cita entre paréntesis, con cita referenciada. Y yo digo lo mismo, pero empiezo por aquí. Resulta necesario, es decir, parto de lo que dice Edgar Morin. Resulta necesaria una reforma de pensamiento que es paradigmática y no programática. Y tengo que escribir el autor, el año y la página. Bien, son variantes para evitar estar citando constantemente. Se los voy a mostrar después en un artículo. ¿Qué plantea la norma APA? Si ustedes acceden a la página de la norma APA, verán que les dice lo importante siempre es dar crédito al autor. ¿Por qué yo insisto en esto? Miren, eh, voy a dejar de compartir para comentarles esto. Nos encontramos personas a veces en los tribunales. Yo estaba de tribunal en una tesis de un investigador muy serio, muy comprometido. Pero los tribunales, los miembros de los tribunales pueden actualmente hacer así, agarran una cita o agarran un algo que recuerdan y dicen, pero qué va, esto lo dijo alguien. Y lo llevan a un programa de esto que empieza a detectar si hay plagio y si no se ha mencionado al autor, ya se interrumpe la predefensa o la defensa. O sea, eso de estar copiando y pegando de donde me parece, sin darle crédito al autor, es grave. Existen actualmente programas para detectar lo que es el plagio. Si entran a la página de la norma APA, lo van a encontrar. Entonces, tienen que ser cuidadosos. Eso me sucedió a mí en un tribunal con el miembro del tribunal y bueno, yo traté de defender la situación porque realmente la persona que estaba defendiendo no era consciente de eso, porque hay veces que se le puede escapar a uno, pero muchas veces copiamos y pegamos,
y puede haber situaciones que hay que evitar. Cuidado con eso. Vuelvo a compartir. Bueno, hemos hablado de la aplicación de la norma APA en citas textuales con más de 40 palabras, con menos de 40 palabras, cómo lo tengo que hacer. Hemos hablado del parafraseo. Y entonces, bueno, aquí tienen un ejercicio que pudiéramos hacerlo para parafrasear. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. A ver, vamos a leer primero. Vamos a leer primero lo que tenemos en pantalla. Muñoz, usted pudiera leer, por favor. Sí. Ejercicios para parafrasear. La resistencia a la compresión del hormigón es la propiedad más representativa de este material, determinada por factores como las proporciones de los componentes, el tipo de cemento, el tamaño y forma de los agregados, el contenido de agua, el curado y los métodos de ensayo. Bien, gracias. Ahora ahí voy a volver a compartir. Ahora ahí yo digo, bueno, yo voy a parafrasear esto. Voy a hacer una cita narrativa y digo, de acuerdo con León Consuegra y Rodríguez García, ¿y qué tengo que escribir ahora? ¿Qué tengo que escribir ahora? Aquí, inmediatamente. ¿El año? El año. El año. Voy a la foto que tomé. Voy o si no registro aquí, en esto. Aquí. Escribo el año. 2022. De acuerdo con León Consuegra y Rodríguez García, la resistencia a la compresión del hormigón está determinada por factores diversos. Y si quiero decirle cómo lo escribo y si no lo dejo así. O puedo decir, de acuerdo con León Consuegra y Rodríguez García, que se refieren a la resistencia a la compresión del hormigón, la consideran como la propiedad más representativa de este material, de acuerdo a lo que a mí me interese destacar. ¿De acuerdo? Esta es una manera de evitar citar y volver a citar. Bien, aquí les tengo la página oficial de la norma APA. Para el que quiera acceder a ella, de todas formas, todos ustedes, además de la explicación que yo les he dado, tienen el PowerPoint con la norma APA. Nosotros vamos a trabajar con la norma APA solamente para las citas y para las referencias bibliográficas. El resto de las normas en cuanto a los márgenes, el tipo de letra, todo eso está en la guía elaborada por la UAB SEMLA relacionada con la presentación de la tesis, que la tienen en plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer referencia a otra serie de alternativas que tenemos, pero bueno, vamos a tomar un receso de unos 15 minutos aproximadamente, tal vez un poquito menos, para poder continuar con esto, para poder revisar otras tesis, aclarar dudas y explicarles cómo va a ser el sistema de presentación del índice. ¿De acuerdo? Porque creo que es importante
que nos detengamos en esto para que todos se sientan bien orientados. Nos vemos dentro de unos minutos. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a aquellos que de manera disciplinada se mantienen con la cámara activa. Bien, vamos entonces a continuar en esta parte final ya de nuestro encuentro de hoy, con el cual pretendemos recorrer todo lo posible, ¿no? Dentro de lo que es el capítulo 2. Vamos a continuar explicando algunas otras alternativas que hay para mm, poder utilizar otras variantes que nos permiten ir dando ese panorama, ese balance de la sistematización que nosotros como investigadores realizamos de toda la bibliografía, todos los textos que vamos recopilando relacionados con nuestro tema de investigación, lo que hemos identificado como problema, el objeto, el campo, etcétera. Vamos a continuar en esa cuerda. Y bueno, voy a compartir donde nos habíamos quedado y vamos a referirnos brevemente a otra variante que es el llamado resumen. Como la palabra lo indica, como el sustantivo lo indica, un resumen es algo que yo voy a sintetizar. Y entonces, en este caso, el investigador, ¿qué hace? Realiza una síntesis de determinadas fuentes y les recomienda a sus lectores cuáles son esos autores que le llaman la atención y debe hacer referencia al año en que ha sido editado el texto que se sugiere. Vamos a ver un ejemplo. Esto lo podemos también aplicar. Vayan leyendo, por favor. Lo voy a dejar un momentico ahí para que lean. Y aquí tienen el ejemplo. Observen que cuando se resumen es porque el investigador ha encontrado ideas valiosas relacionadas a un tema X. Llámese el cambio climático, el tratamiento de aguas residuales, em, lo que sea. Y se dice, en la literatura consultada rojo, M y el año en que fue publicado el texto que yo he leído y que a mí me interesa destacarlo, me envié la coma P, el año, punto y coma, Núñez Jover, el año. Se observan
diferentes concepciones respecto a la alfabetización científica. Es decir, estos tres autores que se están mencionando trabajan la investigación científica. Y entonces, a mí como investigador me interesa resumirlo como sigue. O sea, estos autores hacen referencia a los conocimientos sobre la ciencia y el desarrollo de algunas habilidades intelectuales y la habilidad para continuar aprendiendo ciencia. Es decir, que yo en este trabajo que voy a emprender en estos días inmediatos relacionados con lo que es la sistematización de los fundamentos teóricos relacionados con el objeto, con el campo y otras categorías, consideraciones, ideas, reflexiones que a mí como investigador me interesen aludir, yo lo puedo hacer de esta manera si es que yo encuentro determinada consonancia o incluso encuentro discrepancias. Porque yo puedo decir, en el artículo consultado de fulano de tal, año tal, y mengano de tal, en año tal, uno de ellos plantea esto y el otro plantea lo otro. Y yo resumo la idea. Esto es válido también. Es otra alternativa que podemos incorporar al capítulo. Vamos a ver otra variante. La mención de la fuente. Es decir, cuando yo, como investigador, me refiero a fuentes que van a abordar un contenido X, pudiéramos decir, y que me permite reconocer o identificar que ese tema que a mí me interesa ya se ha abordado en X momento. Y a mí también me puede interesar referirme a la relevancia que tiene el tema, a cómo se aborda, de qué manera, cuál es el tratamiento que ese autor le da a determinada categoría conceptual, a determinada idea que a mí como investigador me interesa. Eso es lo que es la mención de la fuente. Vamos a ver el ejemplo. Y dice así. A ver, un momentico, por favor. Porque cuando tengo el puntero me dificulta. Bien, dice, no son pocos los esfuerzos realizados por perfeccionar la formación científico-investigativa de los docentes y la lista de autores que solo en Cuba han dedicado su talento y consagración a investigar y perfeccionar este componente en las carreras pedagógicas es amplia. A lo largo del informe se valoran los aportes de muchos de ellos o su obra se incluye en la biblioteca virtual. Entre esos autores se destacan y ahí relaciono los autores. Esa es otra variante. Cuando yo encuentro una de autores que han investigado sobre un tema, eso enriquece el texto que yo estoy construyendo. Mencionando fuentes. Cuando yo digo menciono a fulano de tal, a vengano de tal. Ahora lo vamos a ver en un artículo. Esto se encuentra muchísimo en los artículos y en las tesis también. Déjenme ver si tengo por ahí una tesis doctoral que para mí es excelente y fue defendida hace poco. Bueno, esos son los ejemplos. Yo no quiero que pase esta noche sin que yo haga referencia a algo que me preocupa, porque estoy encontrando determinadas dificultades con el proceso de construcción textual. Es decir, estoy comprobando que hay determinados aspirantes que tienen problemas en el proceso de construcción textual, de el uso de los llamados medios cohesivos, que incurren en algunos vicios de construcción, problemas ortográficos, etc. En ese sentido, yo quiero que vayan interiorizando la siguiente idea. Ustedes están construyendo un texto
que obedece al llamado estilo profesional, estilo científico. Igual que existe el estilo coloquial, el estilo artístico, es decir, cuando se habla desde el punto de vista de la clasificación de los textos, estos se clasifican de acuerdo a la forma elocutiva, al estilo, etc. Y dentro del estilo se hace referencia a esto. Entonces yo brevemente voy a llamar la atención sobre algunos aspectos que ya yo he venido haciendo referencia, pero quiero ser enfática porque en este capítulo hay que escribir, igual que en el capítulo 1, pero en el capítulo 1, sobre la base de los gráficos, tal vez se convertía en algo un poquito más repetitivo. En este caso no. Vamos a ver. ¿Qué características debe identificar el estilo científico, que en definitiva es el que nosotros aplicamos, lo mismo en tesis de maestría que en tesis doctorales, que cuando tenemos que escribir un artículo, una monografía, nosotros vamos a hacer uso de este estilo? Y las características esenciales están identificadas con el hecho de que este va a ser un tipo de texto que se va a identificar por la precisión, por la claridad, porque tenemos que ser concretos, tenemos que ser concisos, precisos en lo que estamos diciendo. Esa es una de las características. No podemos estar dando rodeos, no, tenemos que ir directamente a lo que a nosotros no nos interesa. Otras de las cuestiones que ya yo les he pedido que incluso lo ensayen y lo incorporen al discurso oral es la redacción impersonal. Para ello, les he dicho que se apoyen en la partícula C, que nunca digan mi investigación, mi problema, mi hipótesis. No, la investigación, el tema que se propone, el investigador, hay que considerar, se llama la atención, obsérvese tal cosa. Bien, eso tiene como objetivo utilizar toda una serie de recursos que tributan a la objetividad del discurso y por lo tanto es necesario que lo tengamos en cuenta. Lo otro que les he escrito aquí tiene que ver con los llamados términos lexicalmente marcados y con lo que yo les hablaba hace unos minutos, que cuando nosotros tenemos un término X, por ejemplo, se me ocurre ahora estudiante. Si nosotros asumimos una investigación, el término alumno, después no debemos decir estudiante o educando. Ya yo me casé con alumno y ese es el sustantivo que yo voy a manejar durante todo el texto. Entonces, por eso hay que evitar, y escribí ahí, que si un tecnicismo X tuviera diferentes acepciones, ustedes como investigadores deben decir desde un inicio con qué significado ustedes van a trabajar, para que no haya ningún tipo de error. La forma locutiva que va a prevalecer, que va a primar en este tipo de texto va a ser la argumentación, la fundamentación de algo, la exposición. Bien, aquí viene lo de los términos lexicalmente marcados, es decir, aquellos términos de carácter técnico que hay que emplearlos de acuerdo al área del conocimiento. Y estos se van a fusionar, van a formar un cuerpo X dentro del documento, combinándose con
lo que es el léxico general. Bien, de alguna manera esto que yo estoy presentando aquí abajo es lo mismo que he dicho, de que es un texto monosémico, es un texto que se va a identificar por la concreción, por la precisión, por la claridad. Y aquí mucho tiene que ver el tema este de la construcción textual. Evitar los vicios de construcción como la cacofonía, la monotonía, la redundancia. No voy a referirme a otros vicios de construcción que son un poquito más complejos, pero bueno, eso los podré ir señalando en algún momento, así como lo hice incorrecto de los medios cohesivos. Hasta aquí. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de pasar al sistema de autopreparación? Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, entonces las voy a hacer yo las preguntas. Bien, Kentasi. ¿Listo? Sí, doctora. Muy bien. A ver, a partir de este fin de semana, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando se siente a trabajar en el capítulo 2? Investigar, doctora, con todos los, la forma académica, para redactar mis citas, mi bibliografía. A ver, ¿qué significa eso que usted me dice de redactar bibliografía? Explíqueme No, eso. buscar bibliografía, digamos, ¿no? Para Mm, sacar la teoría. ¿Y qué va a hacer con esa bibliografía? ¿Qué dijimos que hay que hacer? A ver, ¿quién ayuda a Kentasi? Ya todos sabemos que vamos a trabajar con libros, con artículos, con tesis, pero ¿qué yo hago con todo eso? Primero, ¿qué yo hago? ¿Qué tengo que habilitar? Una Doctora, carpeta. buenas noches. Buenas noches, Ponce, Bueno, adelante. me permito colaborar un poquito, haber tomado algunas notas acá. Bien, Muñoz, gracias. Primero, documentar toda la información relevante respecto al campo y al objeto del tema de investigación. Para ello podemos apoyarnos con el empleo del Google Académico y la plataforma Alicia, ¿no? que nos mostró. También se debe considerar que hay que ir documentando el orden de todos los documentos relevantes en estos aspectos y ir trabajando, ¿no? En resúmenes, citas relevantes respectos al marco teórico, ¿no? Corresponde al capítulo 2. Muy bien. ¿Qué yo dije? Primero habilitamos una carpeta general, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ir archivando todo lo que encuentren, incluyendo videos. Eso yo lo tengo que revisar después y pasarlo a otra carpeta para facilitarme el trabajo. Y si yo voy a citar textualmente, ya saben que tienen que aplicar qué norma, ¿cómo se llama esa norma? Norma APA. Norma Restricciones. APA. Norma APA. Ya Ponce nos está escribiendo por ahí, nos dice habilitar carpeta 1 y 2. En la carpeta 1 yo empiezo a archivar todo lo que me parezca. ¿Qué es eso que me va a aparecer? Libros, artículos, videos, vuelvo a repetir. Y yo puedo para ello, como señalaba Muñoz con gran acierto, que es el número, vi aquí que usted es el número 10. Yo, esos, eso yo lo puedo obtener, ya les dije, le puedo pedir una relación a la inteligencia artificial o bien
puedo trabajar con el Google Académico, como les enseñé, o con Alicia con CITEC. Bien, déjenme ver un momentico si Alicia ahora quiere responderme. A ver, voy a compartir de nuevo rápidamente. Hagan ustedes el intento también, vamos. Hagan el intento. Todos, vamos, vamos todos. Entrando Alicia. Ya les estoy compartiendo mi navegador, todo el mundo mirando. Arriba. Vamos a escribir ahí Alicia con Citec. Miren cómo se escribe. Voy aquí a donde dice inicio de búsqueda Alicia. Ya se está demorando en entrar. Ya entró. Voy a pedir, vamos a ver tesis. Voy a buscar un término bien general a ver si hay algo aquí. Dice que está cargando. Vamos a ver si es verdad. O si no sigue. Si sigue con problemas. Y yo estoy con bien, con buena conexión. Parece que es problema de esta plataforma. Hoy, esta noche. Va a entrar. Dice que ha ocurrido un error. Aquí hay algún problema. Hay algún problema porque esto nunca me había sucedido. Pero bueno, ya ustedes saben que existe esa alternativa, como la mencionó Muñoz, que existe el Google Académico, que les he dicho, además que vayan a la IA y le pidan una relación de bibliografía relacionada con el tema de ustedes. Y de ahí ustedes empiezan a discriminar qué es importante. Recuerden que hay autores clásicos y que hay autores que se consideran que son eh, conocedores, especialistas en un tema X. Y entonces esos autores hay que conocerlos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo primero, voy a repetir metodológicamente. Muchas gracias a Muñoz, gracias a Ponce que nos escribió por ahí por el chat. Habilito una carpeta 1, una carpeta 2 y empiezo a buscar. Tengo que pinchar, abrir los artículos, los trabajos. Lo miro por arriba. No, no me interesa. Este sí me interesa. Lo voy a archivar. Este. Hasta que tenga X cantidad. Y después empiezo a discriminar. Y de esos, yo tengo que empezar a buscar. ¿Qué es lo primero que voy a empezar a trabajar? Categorías conceptuales relacionadas con objetos, campos y otras que van a ir apareciendo como les he demostrado. A ver, rapidito, porque me tiene que dar tiempo para explicarles el sistema de autopreparación. Voy a mostrar alguna otra tesis para recordar. Déjenme buscar. Ah, que hay una tesis que está ya la revisé y ya se debe estar imprimiendo para la etapa de oponencia. Déjenme buscarles algo que yo les quería mostrar, que es un trabajo bien interesante por parte de esta ingeniera. Déjenme ver si es esta. No, perdón un momentico. Déjenme ver. La tenía aquí seleccionada y ahora la perdí. A ver. Aquí está.
Bueno, me quería referir a esto. No quiero que se quede porque rapidito lo voy a hacer, voy a compartir. Ya están mirando aquí una tesis. Y yo empiezo, por ejemplo, con color amarillo, anótenlo, con color amarillo para que sepan la simbología. Con color amarillo marco los errores ortográficos. Errores ortográficos. Cada vez que vean color amarillo hay error ortográfico, hay algún tipo de error de construcción textual, algo. Bien, y hay que pasarlo a revisar. Bien, eso por una parte. Por ejemplo, aquí, ¿ven? Digo, y revisión bibliográfica. Cuando yo marco algo con rojo es porque es grave, 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 grave. Entonces, amarillo, error ortográfico. Rojo, un error grave. Vayan escribiendo. Cuando marco algo con plomo oscuro, es decir, con este color que van a ver aquí, mírenlo aquí, es que tienen que eliminar. Plomo oscuro, eliminar. Ya esta tesis estaba revisada, por eso no hay tantos errores. Después, si no, buscaré otra para explicarle esto un poquito mejor. Y el verde, color verde, es porque tienen que cambiar algo. Y yo se los escribo al margen derecho. Siempre yo les voy a escribir al margen derecho en los comentarios. Y estos comentarios no se borran. Miren aquí. Este es un comentario del 29 de marzo. Y yo le escribo al aspirante, verbo en pasado. Revise todo el capítulo, porque cuando yo veo un error, este se va a repetir. ¿Qué hace el aspirante? Mírenlo aquí, era el verbo, lo tenía en otro tiempo verbal. Lo arregló y escribe ok, no lo borró. Los comentarios de la docente no se borran, se escribe ok y ya. Y lo arreglan, por supuesto. Bien, y así sucesivamente. Déjenme ver aquí. Reconoció la, miren lo que yo les escribo. Reconoció la. La aspirante lo arregla y escribe ok. Bien. No se borran las anotaciones de la profesora. No. Entonces, repito, ve el color verde cuando hay que cambiar algo. Pero bueno, voy a mostrarles aquí rápidamente lo que yo quería que vieran del capítulo 2. Miren, está aquí. Es muy interesante lo que logró esta aspirante en este capítulo. Por ejemplo, dice, entre las principales ventajas de esta tecnología se destacan la reducción del impacto ambiental asociado a la producción tradicional de materiales de construcción, etcétera, etcétera. Y dice, fíjense, como todo esto, ¿de dónde lo saca? De Barberán et al. 2020, página 530. A través de esta integración es posible no solo optimizar, o sea, ella va comentando lo que ella va reflejando hasta que llega a este momento que a mí me llamó mucho la atención y dice, los tres autores, es decir, ella está trabajando, ella recopiló bibliografía, discriminó y ha seleccionado tres autores para una categoría conceptual y ella dice, los tres autores destacan desde diferentes perspectivas la relevancia de la biotecnología en la evolución de los materiales de construcción hacia soluciones más sostenibles. Los primeros, ¿quiénes son los primeros? Los autores que ella aludió, enfatizan la importancia de integrar principios, etcétera, etcétera. Destacan también la necesidad, es decir, ella va interpretando. Entonces empieza ya a mencionar y dice, por su parte, Barberán
et al. 2020, lo que acabamos de ver, la cita narrativa, se enfocan en las ventajas concretas y así sucesivamente hasta que dice, miren todos a la pantalla, desde el punto de vista de la investigadora, resulta significativo, esa es su toma de partido y esa es su posición, lo que ella cree que la biotecnología aplicada a la ingeniería civil presenta una oportunidad transformadora desde los ámbitos técnico y ambiental, la presente investigación, etcétera, etcétera. Entonces, yo le voy pidiendo, yo por ejemplo le digo, ¿qué implicación tiene esto? Y entonces ella lo desarrolla porque no lo había hecho. Fíjense que ella no borra mi anotación. Yo le hago preguntas para combinarla a ella que desarrolle ideas. Y ella escribe, ok, y me lo marca con color. La respuesta que ella me da a la pregunta, la implicación de este enfoque radica en tal cosa. ¿Ven cómo es el sistema este de revisión? O sea, estoy tratando de explicar a partir de lo que les estoy mostrando de qué manera yo voy a ir revisando la simbología de colores y cómo esta aspirante trabaja también esta parte. Fíjense que ella lo que está trabajando constantemente es la cita narrativa, hasta que llega a declarar cuál es su posición. Y parte de lo que han dicho los tres autores que ella decidió trabajar. Este es un ejemplo. Y así vamos colocando, vayan mirando por favor a la pantalla, tengan la bondad, microorganismos y su aplicación en el concreto. Empieza el comentario, fíjense. Y entonces utiliza nuevamente el parafraseo con la cita narrativa. Dapurcar y Telang 2017, lo que hemos visto en clase, llevaron a cabo un análisis exhaustivo sobre las patentes relacionadas con la aplicación de microorganismos a nivel mundial. Fíjense, ella está hablando a nivel internacional, brindando una perspectiva general del uso de microbios en la industria de la construcción a través del análisis de las patentes registradas en este ámbito tecnológico. Señalan que, va a citar textualmente, comilla, ¿ven? Se dan cuenta, es lo mismo que hemos explicado, llevado aquí a una tesis. Vuelvo a hacer lo mismo. Preguntas, dudas. ¿No hay preguntas? Bien, voy a pasar a orientarles el sistema de autopreparación para la presentación del índice, que de alguna manera es obvia la presentación del índice. Ya ustedes han pasado por esto, pero va a tener una particularidad y es la siguiente. Voy a compartirles. Vamos a ir aquí. Ya lo están viendo. Sistema de autopreparación para los encuentros en que se debe presentar el índice correspondiente al capítulo 2. Número 1. Pueden presentarlo en diapositivas o documentos Word, el índice del capítulo 2. Recuerde siempre declarar partir de problema, objeto, campo y objetivo. Vayan haciendo captura de pantalla. Perdón. Bien. Lo estoy dejando ahí para el que quiera hacer captura de pantalla. Van a partir de eso. Les recuerdo, un índice es una lista ordenada. En este caso, el contenido que pretende abordar en el desarrollo del capítulo, siempre partiendo del título. Por lo tanto,
Índice del capítulo 2. Después que declaren problema, objeto, campo y objetivo. Pueden presentar la carátula como siempre. En otra diapo, problema, objeto, campo y objetivo, índice. Título del capítulo. Y no tienen que presentar el título del capítulo, no es necesario. Título, el que quiera lo presenta. Párrafo introductorio, no presenten el párrafo introductorio, porque el tiempo no les va a alcanzar, solamente son 10 minutos. O sea, título, párrafo introductorio, fundamentos teóricos, y ahí van a relacionar tentativamente aquellas categorías conceptuales que ustedes van a trabajar. Mírenlo ahí. Declare tentativamente, a partir del epígrafe, fundamentos teóricos, categorías conceptuales y apartados que piensa abordar. Fíjense que yo digo tentativamente. Recuerden que estas categorías conceptuales parten del objeto y del campo. ¿Y el índice con qué cierra? ¿Cuál es el último apartado del índice? Pregunto. Anexos. Conclusión del capítulo, doctora. Conclusiones del capítulo. ¿Bien? Eso es lo último que yo voy a declarar en el índice. Ahora, como cada uno de ustedes tiene 10 minutos y el talón de Aquiles de este capítulo es lo que yo voy a pedirles ahora, por favor, miren lo que dice el punto 5. En la presentación debe contemplar el siguiente ejercicio, siempre ajustándose al tiempo, es decir, a los 10 minutos que yo les pido que hagan después que presentan el índice. Lo siguiente, dice, presente 3 definiciones de una categoría conceptual a partir de la consulta de varios autores aplicando la norma APA. Exponga por escrito y oralmente cuál es su posición crítica al valorar este concepto. Yo lo que quiero es que me lo demuestren para si hay problemas, yo poderlos ayudar antes del despacho. Bien, y les presento un ejemplo. Por ejemplo, usted decide trabajar con la categoría cambio climático. Bien, entonces ya este investigador que sabe lo que está haciendo, ha leído diversos textos, habilitó una primera carpeta donde colocó todo lo que le pareció interesante, pero ahora va a empezar a trabajar con el objeto de estudio y su objeto de estudio es cambio climático. Y entonces él va a buscar tres autores que han definido cambio climático. Y él parte, por ejemplo, de trabajar con Díaz Cordero, ahí está la referencia. Esas son referencias auténticas que yo busqué para traer este ejemplo. Y trabajó, voy a seguir, con Hampson James Hampson, relacionado con esto de el cambio climático, y trabajó también con el panel intergubernamental de cambio climático. Ya yo tengo aquí tres autores que discriminé después que leí, no sé, 10, 12, pero yo me quise quedar con estos tres. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, James Hansen es un climatólogo reconocido y me parece que es interesante lo que yo he encontrado ahí, su definición. E igualmente me parece interesante lo que se plantea en este
panel que relacionado con el cambio climático. Ahí yo tengo los tres autores. Y ahí yo tengo el ejemplo de cómo cada uno de ellos los define. Y yo los presento, no los tengo que leer, yo los tengo en pantalla para que la docente y para que mis colegas lo lean. Y yo lo que tengo que decir, el investigador coincide con quien sea, con el climatólogo James Hansen, por ejemplo, o el investigador comparte la idea de Cordero por tales y tales motivos. Eso forma parte de la presentación del índice. ¿Para qué? Para ayudarlos a ustedes. Vuelvo atrás. Todos pueden hacer captura de pantalla, lo que quieran. Todos van a presentar el índice. Ahora yo soy cualquiera de ustedes. Y yo digo, bien, buenas noches, doctora, buenas noches, colegas. Voy a presentar el índice correspondiente al capítulo 2. Para ello, voy a partir de declarar, bueno, la carátula, este es el tema que se aborda, y problema, objeto, campo y objetivo, lo presento y lo leo. Bien, el índice parte de el título del capítulo, el párrafo introductorio y los fundamentos teóricos. Dentro de los fundamentos teóricos, tentativamente las categorías que va a trabajar el investigador son esta y esta. Obsérvese que estas cuatro primeras corresponden al objeto y campo. Bien, seguidamente voy a pasar, o el investigador va a pasar al ejercicio que se pidió. La categoría que se va a trabajar, voy a apoyarme en esto mismo, va a ser cambio climático. Y después de haber consultado 10 autores, el investigador se ha quedado con estos tres que ustedes están viendo en pantalla. Díaz Cordero, con ese título que se observa, James Hansen, con este otro título que se observa, y el último correspondiente a un panel relacionado con cambio climático. ¿Cuáles son estas tres definiciones a las que están viendo en pantalla? ¿Qué es lo que quiere destacar el investigador? Bueno, que en el caso de esta primera organización se refiere al cambio climático con su palabra, cada uno explica la esencia de lo que ha leído. Después de estas valoraciones, el investigador coincide con tal autor por tales y tales motivos, porque este autor va más allá. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, independientemente de que es una categoría conceptual que aparece en el 2012, creo que fue así, 2012, efectivamente, la de Díaz Cordero, 2012, porque yo hice una búsqueda para presentar el ejemplo. Y a mí me llama mucho la atención cómo en este año y este autor habla de megatendencias, o sea, grandes tendencias en esta sociedad que se llama posmoderna, donde dicen que el cambio climático, está diciendo este hombre, resulta una consecuencia de la actuación del hombre. O sea, está responsabilizando al hombre, lo que sabemos que es una realidad, y además declara que esto constituye una amenaza para la humanidad, si es que no se toman medidas urgentes. Para mí me resulta muy significativo. Si yo fuera el investigador y me tuviera que escribir a alguien, me inclinaría por este autor, pero no puedo desechar a los otros. O sea, estoy tratando de darles el rumbo de cómo deben proceder. Hasta aquí, preguntas. No hay preguntas, todo el mundo entiende lo que van a hacer. No se inhiban de preguntar. A mí me preocupa una enormidad el silencio de algunos de ustedes, pero hoy todo el mundo está muy silencioso. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Doctora, un favor, no sé si podría eh, mostrarnos otro ejemplo, otra tesis que tuviera para podernos enriquecer con las ideas para el desarrollo de este capítulo. Pero bueno, ¿esto se entendió?
Sí, 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 está muy claro, Bien, doctor, el entonces análisis déjeme que tiene. cerrar esta idea para poder dar respuesta a la petición de Muñoz. Gracias. Recuerden, solamente disponen de 10 minutos para presentar el índice. ¿Qué les sugiero? Que ensayen y que valoren. 6 minutos para exponer, como yo estoy diciendo, no es leyendo párrafo introductorio ni nada. El índice está conformado por estos apartados. Título, párrafo introductorio, fundamentos teóricos. Dentro de los fundamentos teóricos se van a trabajar estas categorías conceptuales, tales, tales y tales, correspondientes a objeto y campo, estas otras, que le interesan al investigador y se acaba con la definición de la propuesta. El capítulo se cierra con las conclusiones. Eso yo lo digo en 2 minutos. ¿Bien? Y yo les estoy pidiendo que de esos 10 minutos me dejen un tiempo para yo poder sugerirles ideas. Y aquí viene una situación, y es que estoy obligada a ubicar la presentación del índice en estas fechas. El lunes que viene y el viernes 19 de septiembre. En esta oportunidad comienzo por los que fueron esta vez los últimos. Comienzo por Abdiel Hualpa, Alexander Ponce, Andrés Mario Contreras y así sucesivamente. Invierto el orden y las fechas de los despachos de este capítulo a partir de las 9 de la mañana son el 2 y el 3 de octubre. La construcción del capítulo 2 depende solamente de ustedes, no depende de esperar por encuestas ni nada de eso. Bien, entonces el próximo lunes, Dios mediante, se presentan los primeros índices y después el 19 de septiembre, pero todos deben empezar a trabajar este fin de semana. Si no, no pueden lograr el objetivo. Si yo estoy diciendo que los despachos son 2 y 3 de octubre, ya el día 4 de octubre hay que estar subiendo el capítulo 2 a la plataforma. Y ha habido problemas con el cumplimiento de las fechas. Eso no se puede repetir, distinguidos aspirantes. Hagan captura de pantalla, por favor, para poder pasar de nuevo a satisfacer la petición que me ha hecho Muñoz. Vuelvo atrás. Una consulta, doctora. Sí, adelante. ¿El índice lo presentamos en PowerPoint también? Mire, voy aquí. Apóyese en diapositiva o documento Word, como ustedes quieran. Yo prefiero que sea diapositiva. Bien, vayan haciendo captura de pantalla. Voy a volverlas a pasar poco a poco. Tomen fotos, hagan captura de pantalla, lo que ustedes deseen. Vuelvan a ver los videos de las clases. Mañana ya la ingeniera seguro que los pone a la disposición de ustedes la clase de hoy. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Atención. Fíjense que dice tentativamente. Es alguna idea inicial, pero todo el mundo tiene que empezar a trabajar este fin de semana, porque si no se rezagan. Y aquí tienen el ejemplo. Presentar 3 definiciones, o sea, 3 ideas diferentes de una misma categoría. En este caso, el ejemplo lo cogí con cambio climático. ¿De acuerdo? Ahí están los 3 autores. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que hagan captura de pantalla. Aquí están
las citas textuales, cómo lo citaron estos autores, y lo que a mí me interesa sobre todo es que me expliquen por qué ustedes se adscriben a uno o a otro autor, qué valoración hacen de los tres autores. Recréense en esto, busquen, tengan iniciativa. Y aquí tienen esta idea de los 10 minutos, que ensayen para 6 y la fecha de presentación del índice y de los despachos. Bien. Preguntas antes de pasar a presentar nuevamente otra tesis. Preguntas, dudas, preocupaciones. Bien, dejo de compartir entonces para buscar otra tesis. Recuerden la simbología de los colores. Ahora voy a hacer referencia a eso. Déjenme ver si encuentro una tesis en la que yo haya trabajado así todo esto. Es que las que les presento ya son tesis que estaban en la etapa final y por eso no tienen los señalamientos, ¿no? Pero voy a buscar alguna ahí en un momentico. A ver. Déjenme ver esta.